Jacobo Greenberg, la meditación. Observación de las imágenes internas. Al llegar a este punto, el meditador dirige su atención hacia sus imágenes internas. Estas pueden ser prácticamente infinitas en términos de sus formas, colores, texturas y geometrías. Todas deben ser observadas de la misma forma en la que lo fueron los pensamientos o las emociones. En ausencia de imágenes internas, el meditador observa el panorama oscuro que aparece y trata de localizar algún punto luminoso que sobresalga sobre el fondo negro. No importa el tamaño o la coloración del punto. Se acerca a él y lo amplifica con su mente, introduciéndose en él. Aparezca lo que aparezca, lo acepta y observa. Darse cuenta de los sonidos internos. De la misma forma que antes, ahora el meditador pone atención a los sonidos internos que aparecen en su mente. Se percata de su existencia, los acepta y observa. Si puede, escucha el ruido de fondo y penetra a él observándolo cada vez más profundamente. Darse cuenta de los sonidos externos. Cualquier sonido que provenga del medio es atendido. No importa su origen, la atención se abre para escuchar todo lo que suceda con la misma actitud de antes, es decir, con aceptación total y observando los sonidos tal y como aparecen. Observación visual del entorno. El meditador puede ahora realizar una observación visual de su entorno. Para ello, abre los ojos y se percata de las imágenes visuales que aparecen, sean estos objetos, colores, texturas y formas. Esta observación, con los ojos abiertos, debe realizarse con la misma consideración con la que fueron vividas todas las otras modalidades de la experiencia, es decir, tal y como fueron observados los pensamientos, las emociones, la respiración y las sensaciones corporales. Si existen movimientos, se los observa manteniendo todo el tiempo la misma actitud ecuánime y de aceptación ante todo lo que acontezca. Habiendo observado una a una todas las formas de percibir, el meditador vuelve a cerrar los ojos y se prepara para la meditación autoalusiva. Meditación autoalusiva. Tanto la respiración como las sensaciones corporales, las emociones y los pensamientos acontecen al mismo tiempo que las percepciones visuales, auditivas o los movimientos corporales. Existen tantas cosas ocurriendo en el presente que, como diría Rajneesh, no da tiempo para nada más. Quien vive el presente con toda su riqueza e intensidad no tiene tiempo para otra cosa. En la meditación autoalusiva, la observación de todos los componentes de la experiencia, respiración, sensaciones corporales, emociones y pensamientos, se realiza simultáneamente de forma tal que todos los niveles de la experiencia se unifican en el mismo acto de observación. La técnica consiste en concentrar la atención en los movimientos respiratorios hasta lograr que estos ocupen toda la conciencia. Después, se realizan recorridos del cuerpo observando y sintiendo las sensaciones corporales hasta lograr la conciencia de unidad corporal. Cuando el cuerpo puede ser visto como una unidad, se añade a la observación la respiración. De esta forma, se observa el cuerpo como una unidad y al mismo tiempo como organismo que respira. Más adelante, se atiende a los componentes emocionales y se los observa. El siguiente paso consiste en realizar una observación de la respiración, la unidad corporal y las emociones. Después se observan los pensamientos y se incorporan a la observación simultánea. Se logra así una unificación de todos los contenidos de la experiencia. Cuando se ha logrado lo anterior, entonces se añaden al acto simultáneo de observación los acontecimientos visuales del entorno. El resultado final de la técnica es una vivencia de la realidad tal cual es y una desaparición de la dicotomía entre externo e interno o entre observador y observado.
se logra un contacto con la mismidad del observador que trasciende todo componente observado y al mismo tiempo los incorpora e incluye en la unidad de la observación. La práctica de la meditación autoalusiva tiene como resultado la expansión de la conciencia, puesto que se fundamenta en la incorporación de todos los elementos de la experiencia en un acto unificado de observación de estos. El observador, al añadir objetos de observación, va incrementando su poder unificador y, en cierto momento, traspasa una especie de umbral tras el cual el meditador se siente en contacto con un nivel de la realidad de sí mismo que trasciende cualquiera de los componentes que ha incluido en la observación. En otras palabras, se vislumbra aquí un proceso de desidentificación en relación con el cuerpo, emociones, los pensamientos y el entorno, y una identificación con el observador. Esta desidentificación no es ni una negación ni una represión de la experiencia, sino su inclusión dentro de un orden más expandido de la realidad. El proceso no puede ser de negación o de represión porque estos mecanismos se oponen a la observación. Para observar, primero es necesario aceptar, porque de otra forma o se tergiversa la información o ésta simplemente desaparece del campo de la conciencia. Con esta descripción de la técnica de la meditación autoalusiva, el lector queda facultado para practicarla paso por paso hasta lograr su maestría. La experiencia resultante de la práctica adecuada de la meditación autoalusiva es el contacto con el yo puro o con la realidad del sí mismo. Este contacto fortalece y permite la exploración de otras técnicas de meditación. En resumen, la meditación autoalusiva consiste en la observación simultánea de todos los contenidos de la experiencia consciente. Esta observación simultánea produce un cambio en la focalización de la experiencia, desde sus contenidos hacia la observación de uno mismo en el presente. A esta observación de la totalidad de uno mismo en el presente se le llama autoalusión. Cuando se logra autoaludir, el contenido de la experiencia cambia y ante este cambio se aconseja volver a realizar una observación de todos los contenidos de la experiencia. Esta autoalusión de segundo orden es más poderosa que la primera y vuelve a transformar los contenidos de la experiencia. La meditación autoalusiva se continúa hasta el momento en el cual el meditador logra ponerse en contacto con su verdadera identidad. En las secciones siguientes haré un breve esbozo de diferentes instrumentos de la conciencia utilizados por diversas tradiciones y maestros. A fin de cuentas, todas las técnicas parecen llegar a lo mismo, aunque utilizando aproximaciones diferentes. Algunas de las técnicas que describiré se practican en grupos establecidos, lo cual aporta cierta ventaja por permitir la pertenencia a una tradición y por contar con una guía personal y directa. Se aconseja al lector interesado en alguna de estas técnicas explorar sus principios, vivirlos y, en caso de que su interés subsista, establecer contacto con los grupos que la practican. Este contacto, sin embargo, no es ni obligatorio ni necesario para quien prefiera el trabajo solitario. Iniciaré la exposición con la meditación Zen y en cada apartado describiré otra técnica en sus principios básicos y en su forma de aplicación y práctica. Meditación Zen. Pocos meses antes de morir, el venerado maestro Zen, Shunryu Suzuki, expresó: "Nada proviene del exterior de nuestra mente. Usualmente imaginamos a nuestra mente como receptora de impresiones y experiencias del exterior, pero esto no es un verdadero entendimiento de nuestra mente. El verdadero entendimiento es que la mente incluye todo.
Cuando tú piensas que algo proviene de fuera, esto solo significa que algo apareció en tu mente. Nada de fuera es capaz de provocar algún trastorno. Tú mismo creas las ondas de tu mente. Si tú dejas que tu mente, tal cual es, se volverá tranquila. Esta mente es llamada gran mente. Si tu mente está relacionada con algo de afuera, esta mente es una mente pequeña, una mente limitada. Si tu mente no se relaciona con alguna otra cosa, entonces no existe un entendimiento dualista en la actividad de tu mente. La actividad será entendida entonces como simples ondas de tu mente. La gran mente experimenta todo dentro de sí misma. ¿Entiendes la diferencia entre las dos mentes? La mente que incluye todo y la mente que se relaciona con algo. Realmente ellas son la misma cosa, pero el entendimiento es diferente y tu actitud hacia la vida será diferente de acuerdo con el entendimiento que tengas. Que todo esté incluido dentro de tu mente es la esencia de la mente. Experimentar todo es tener un sentimiento religioso. Aun cuando las ondas surjan, la esencia de tu mente es pura. Es como agua cristalina con unas pocas ondas. Realmente el agua siempre tiene ondas. Las ondas son la práctica del agua. Hablar de las ondas aparte del agua o del agua aparte de las ondas es un engaño. El agua y las ondas son uno. La gran mente y la mente pequeña son una. Cuando entiendes tu mente de esta manera, tienes alguna seguridad en tus sentimientos, puesto que la mente no espera nada de fuera, siempre está llena. Una mente con ondas no es una mente enferma, sino una mente amplificada. Cualquier experiencia es una expresión de la gran mente. El Zen enfatiza el estado de unidad en el cual no existe lo externo separado de lo interno, ni el sujeto diferente del objeto. La práctica de la meditación Zen se denomina Zazen, y esto se podría entender en las palabras de Shunryu Suzuki como la expresión directa de nuestra verdadera naturaleza. Estrictamente hablando, para un ser humano no existe otra práctica que esta práctica. No existe otra forma de vida que esta forma de vida. En el Zazen, como veremos más adelante, el meditador se pone en contacto consigo mismo y todo se vuelve nuevo porque la mente se ha vaciado de conceptos, juicios y contenidos que distraen. Y el sujeto observa la realidad tal cual es, sin filtros intelectuales ni consideraciones limitativas. En este estado de pureza retorna a su naturaleza básica o esencial, en la que todo se vislumbra con el mismo asombro que la mente de un recién nacido. Para renacer, primero es necesario dejar morir lo conocido, lo que limita el entendimiento o lo somete a la cárcel. Lo que limita el entendimiento o lo somete a la cárcel de cualquier estructura. El estado Zen es difícil, sino imposible, de describir porque cualquier descripción es limitativa y restringe. En cambio, la mente pura no tiene límite y es solo su vivencia la condición para reconocerla. Por ello, la dificultad mayor en el Zen no es la postura de meditación o el mantenimiento de la concentración, sino el contacto con la pureza esencial de la propia naturaleza libre de conceptualizaciones. El maestro Zen enseña ese mismo estado a través de lo impecable de su propia existencia y utilizando procedimientos que intentan llevar al discípulo a romper con la mente lógica y estructurada. Estos procedimientos serán señalados más adelante. Cuando un maestro Zen se le pidió definir su sistema, contestó en silencio haciendo un círculo con su brazo.
En una ocasión, otro maestro zen fue visitado por un intelectual que se sentó junto a la mesa en la cual se servía el té y comenzó a explicar sus ideas. El maestro lo oyó atentamente y después lo invitó a tomar el té. El intelectual aceptó y le solicitó al maestro una explicación acerca del zen. El maestro lo miró en silencio y comenzó a llenar la taza de su visitante. Este, asombrado, veía cómo el líquido llenaba el recipiente y comenzaba a desbordarse del mismo mientras el maestro lo seguía vertiendo. Por fin, alarmado, lo interrogó. La taza está llena y se desborda y tú no dejas de verter el líquido. ¿Por qué? El maestro le sonrió y le dijo que aquello era como su mente, demasiado llena para que algo cupiera dentro. Para entender el zen, primero debes vaciarte. Historias similares abundan en la literatura acerca del zen. En todas ellas algo se transpira y es la existencia de un estado paradójico que no se ajusta a ninguna lógica lineal, que no es predecible y que posee como atributo la naturalidad, la espontaneidad y una especie de asombro ante la existencia, similar al de un recién nacido. En el Zen, los conceptos explicativos del mundo desaparecen para dar lugar a una visión libre de ataduras mentales o filtros con respecto a la realidad. Esta última es el yo puro, más allá de la mente, del ego o de cualquier proceso intelectual que intente reducirla a un sistema lógico. Para llegar a tal estado, la meditación Zen ha ideado por lo menos 2 estrategias. La primera consiste en sentarse con los ojos semicerrados, observando todo lo que acontece en el absoluto presente de estar aquí y ahora. El meditador Zen atiende su respiración, focalizando su concentración en la zona corporal que se encuentra alrededor del ombligo. Mientras respira, nota la expansión de su vientre y su posterior constricción. Siguiendo el ritmo natural y espontáneo de la inhalación y la exhalación, los pensamientos que surgen durante esta práctica son observados atendiendo a su nacimiento, desarrollo y desaparición. Más tarde o más temprano, los pensamientos y toda actividad mental decrecen hasta dejar en su lugar el silencio. El meditador observa el silencio y su único motivo de atención es lo que acontece en el presente. De acuerdo con Shunryu Suzuki, en el Zen se vive la existencia de la gran mente o única mente, dentro de la cual todo acontece sin que se pueda dividir en externo o interno, fuera o dentro. Los pensamientos son como el oleaje de la gran mente. No están separados de ella, forman parte de su gran naturaleza y constituyen su práctica o actividad. El silencio es la falta de oleaje de la gran mente y el meditador posee la misma naturaleza. El Zen no puede definirse, se encuentra más allá de toda definición. La segunda estrategia o técnica de meditación es el koan. Este último es una pregunta que el maestro plantea, cuya respuesta es vivencial y no lógica. Para llegar a solucionar la pregunta es necesario trascender la lógica lineal y la conceptualización intelectual. Koanes clásicos son, por ejemplo, ¿cuál es el sonido que se puede hacer aplaudiendo con una sola mano? ¿Qué es Mu? ¿Qué rostro tenías antes de nacer? Después de plantear el koan, el discípulo se dedica a meditar en él hasta que la única pregunta que llena su mente es el koan. Llega un momento en el que el koan es resuelto y siempre su solución implica un salto de pensamiento lógico y lineal a otro estado que trasciende la mente intelectual.
meditación vipassana. Hice mención antes de la técnica de meditación vipassana, señalando al maestro Goenka como uno de sus exponentes. En esta sección ampliaré la descripción del vipassana, tal y como Goenka la enseña. En esta técnica se realiza una observación ecuánime de todo lo que acontece en la superficie del cuerpo, atendiendo a las sensaciones que surgen en él, desde la parte más alta de la cabeza hasta la punta de los pies. De acuerdo con Goenka, esta observación trae como consecuencia una purificación corporal profunda y un contacto con la realidad tal cual es. El meditador se sienta cómodamente con los ojos cerrados y la espalda recta. Comienza su práctica atendiendo los movimientos respiratorios. Primero observa cómo el aire penetra, cómo sale de su nariz durante la inhalación y la exhalación respectivamente. Mantiene su atención concentrada en la respiración hasta ser capaz de permanecer totalmente absorto en ella y sin perder un solo ciclo respiratorio. Llegando a este punto se da cuenta de los detalles sutiles del proceso, tales como la sensación del aire al pasar por las narinas, los cambios de temperatura que acontecen en ellas, los movimientos delicados de los pelillos en el interior de la nariz, etc. Una vez que logra el grado anterior de concentración, dirige su atención hacia la parte más alta de su cabeza, en el vértex o corona, y siente esa región aceptando con ecuanimidad las sensaciones que allí existen. No importan las características de estas. Pueden ser tan variadas como cosquilleos, presiones, cambios de temperatura o vibraciones. Sea cual sea la sensación, la observa y acepta. Una vez logrado esto, atiende a la zona que rodea la parte central y la más alta de su cabeza, también sintiendo lo que sucede allí. Recorre toda la parte alta de su cabeza y después hace lo mismo con las partes laterales de esta, con su frente y nuca, aceptando con ecuanimidad cualquier sensación que aparezca en la superficie de su cuerpo. Sigue un esquema de recorrido corporal similar al descrito en la sección Observación de las sensaciones corporales. Una vez que logra la observación ecuánime de las sensaciones corporales de todo su cuerpo, procede a una observación de su unidad corporal. Más adelante, el meditador vuelve a realizar un recorrido de las sensaciones corporales desde la punta de su cabeza hasta los dedos de sus pies, pero ahora atiende unos milímetros por debajo de la piel. Cuando logra lo anterior, vuelve a realizar otro recorrido, pero penetrando otros milímetros más hacia el interior de su cuerpo. Estos recorridos se continúan hasta que el meditador es capaz de observar con aceptación y ecuanimidad todo lo que sucede tanto en la superficie de su cuerpo como en su interior. La observación ecuánime de las sensaciones corporales debe acompañar la vida cotidiana en la que el meditador continúa observando todo lo que acontece con ecuanimidad. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en un siguiente video.